Muy buenos días, estimada familia en Cristo Jesús nuestro Señor. Le damos gracias al Señor un día más por el don de la vida, por ese gran amor que siente por nosotros sus hijos, bendiciéndonos en cada despertar, con aquel amor, dulzura con que Él sabe realmente llamar a todos sus hijos. Hoy el Señor realmente te quiere bendecir para que todo lo que tú hagas en el día de hoy se lleve a cabo de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso hay que darle siempre gracias en todo momento, en los buenos, en los malos, en las angustias, en los triunfos, en la tristeza. Pero hay que darle gloria y gracias al Señor. Así que, como siempre, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en cada pensamiento, en cada bienestar, para que la palabra que os dirigimos el día de hoy sea palabra enriquecedora para crecer espiritualmente, bajo la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Por eso nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. Hoy realmente el Señor nos tiene una palabra muy hermosa y se encuentra nada menos que en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 72. Y dice la palabra del Señor de esta manera: inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa es esta palabra, porque realmente aquí vemos el hecho que el llanto de Pedro, más que todo, es un llanto de lágrimas de arrepentimiento. Estudiando el caso de Pedro y usarlo para nuestra preparación espiritual es muy hermoso. Por eso nosotros consideramos que al negar Pedro al Señor, él realmente estaba dejando el ángulo abierto de que es posible que cada ser humano practique esa misma acción. ¿No hemos hecho nosotros algo semejante? ¿Cuántas veces lo hemos negado al Señor? Podemos haberlo hecho de muchas maneras. Reflexiono sobre la excelencia de aquel Señor a quien había negado, porque Pedro había compartido la mesa con el Señor. Pedro había sido iracundo y le había pedido al Señor que lo hiciera caminar sobre las aguas, y el Señor se lo concedió. Pedro, después de haber usado la espada al cortarle la oreja a Nalco, un sirviente de los sacerdotes, Jesucristo le advierte que el que a espada quiere conquistar, a espada va a fenecer, es decir, a morir. Y ayuda al sirviente del sacerdote y lo sana. Lógico, la impresión de don Pedro es que era muy exageradamente, reaccionaba violentamente en todas las aptitudes. Por eso que Pedro, cuando lo niega y al oír cantar al gallo, él entró en un llanto profundo, en un llanto de arrepentimiento. Recordó la posición en que el Señor le había puesto, haciéndole apóstol y a uno de los primeros. ¿No hemos sido nosotros colocados también en un lugar de confianza? En un ministerio, cuando tú sirves, es porque el Señor te ha llamado y te ha puesto en esa misión. Pero ¿cuántas veces nosotros, como Pedro, desacatamos la orden del que está al frente del servidor y comenzamos quizás
a murmurar, a crear condiciones de división. Pedro nos hace ver la debilidad que existe en cada ser humano. Pero él pensó de la especial intimidad de que había gozado con el Señor. Él especialmente, luego Santiago y Juan, habían sido los más favorecidos. Siempre el Señor los llamaba a los momentos más extraordinarios. Los llevó a Getsemaní, los llevó a la transfiguración. Siempre estaba con ellos, porque el Señor sabía que a pesar de su actitud iracunda que ellos tenían un corazón de niño. Y eso es lo que siempre el Señor vela y ve en cada servidor que Él llama. ¿No hemos conocido también esos momentos de gozo en la comunión con el Señor? Especialmente cuando estamos frente al Santísimo, o cuando hemos ido una noche de alabanza y nosotros hemos profundizado en ese cántico y de repente nos hemos sentido como si flotáramos en las nubes. Recordó que había sido solemnemente advertido por Cristo. Pedro, acuérdate que hay un animal llamado el león, que es presencia del maligno, que anda rugiendo para ver a quién va a dañar, a quién va a tentar, a quién va a hacer caer, a quién va a hacer que niegue a su maestro. ¿No hemos pecado también nosotros contra la luz y el conocimiento? Recordó sus juramentos y jactancia. Aunque todos te abandonen, Señor, yo jamás te voy a abandonar. ¡Qué atrevimiento! Pero el Señor le dijo: Pedro, Pedro, tranquilo, que yo sé lo que viene luego. Me negarás 3 veces. Reconoció esa jactancia, porque el Señor le dijo, y él más que todo le dijo al Señor: aunque todos te negaran, yo no te negaré. ¿Cuántas veces nuestra actitud ha sido igual que Pedro? Hemos querido nosotros hacer cosas grandes por el Señor, pero en el momento de realizarlas nos ha dado temor y no la hemos realizado. ¿No hemos quebrantado también nuestros fervores, promesas y propósitos? Señor, yo quiero serte fiel, quiero seguirte, quiero comenzar a cambiar mi estilo de vida para entrar en comunión contigo, pero jamás lo hemos podido realizar. Al estudiar nuestra propia vida y que de ello nos sirva de humillación, pensemos en nuestro poco progreso en la vida espiritual. ¡Qué débiles somos! Tenemos miedo a entrar profundamente en el seguimiento a Cristo. Tenemos también que pensar en nuestros descarríos y apostasías, nuestras mentiras y nuestras murmuraciones, en nuestro descuido de las almas de otros, cuando el Señor nos ha invitado a orar por alguien y hemos preferido quedarnos en casa tranquilos y no hemos cumplido con la misión que el Señor nos está invitando. En nuestra poca comunión con el Señor, ¿qué tiempo de oración le hemos dedicado a Él? ¿Qué tiempo de leer su palabra para comenzar a sentir la misma aptitud de ese amor y ese conocimiento que Dios quiere que usted y yo le tengamos en el nombre del Señor? Pero ahí está. Dios quiere que usted y yo realmente estemos en esa plenitud, esa confianza. ¿Para qué? Para que le amemos, le sirvamos y que agarremos esa fuerza para que en ningún momento podamos negarlo, como Pedro. Y si le negáramos alguna vez, que recordemos que el llanto es formación, momento de sanación, porque reconocemos que le hemos fallado al Señor. En nuestra poca comunión con el Señor, ¿por qué no comulgamos? ¿Por qué no entramos en esa intimidad con el Señor? ¿Por qué no nos confesamos? Amado Jesús, concédeme el don de la humildad.
en la poca gloria que hemos traído a tu gran nombre. Hemos querido quizás nosotros ser glorificados por otras personas y nos hemos olvidado de darte a ti la gloria y el honor, porque todo lo que tú haces a través de nosotros es porque tú lo permites. Y por lo tanto, como siervo, tenemos que decirte: Señor, a ti sea dado todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, aleluya. Hay que también estudiar el efecto de nuestros pensamientos sobre nuestras propias mentes. Podemos pensar estas cosas sin emocionarnos quizás, pero Pedro se dio cuenta en el interior lo que había hecho. Lo negó y al canto del gallo rompió a llorar. Sintió el dolor. Se reclamó qué condición de discípulo o de apóstol él era. Las promesas que le había hecho estaban quebrantadas. Pero quizás el sentir la mirada del Señor cuando pasaba al lado de él, Pedro se dio cuenta que no lo miró con odio, sino con amor, con cariño, como diciéndole: te entiendo por este momento, te entiendo, Pedro. Y al ver esa mirada dulce, serena de Cristo, rompió a llorar. Rompió a llorar. Es posible que aportemos muchas excusas por el pecado acerca de las circunstancias de nuestra constitución. A veces le echamos la culpa por los que nos rodean, nuestras ocupaciones, nuestra suerte, nuestros trabajos. Lo ponemos en escala prioritaria que servirte a ti, Señor. Y muchas veces aún nos atrevemos a culpar al propio maligno o algún otro tentador. No nos damos cuenta que esto es peligroso. No sea que el proceder así resultamos no un Pedro, sino un Judas. No un santo caído, sino un hijo de perdición. ¿Al caso somos movidos por tales pensamientos? Aún hay otras reflexiones que deberíamos movernos más. Nuestro Señor nos perdona y, como a Pedro, nos cuenta como uno de sus hermanos. Nos pide si le amamos y nos ordena pastorear sus ovejas. Seguramente cuando nosotros consideramos estos temas, podríamos decirse de cada uno de nosotros, pensando estas cosas, quizás sería momento de ponernos también a llorar. El recuerdo por parte de Pedro de lo que antes había oído era otro motivo de arrepentimiento. Nosotros no consideramos suficientemente las cosas que debemos recordar. Recuerda de dónde nos sacó el Señor. Recuerda el grado de santidad que Él quiere darte para que seas llamado hijo del Dios Altísimo. Conocemos un millar de cosas, pero es necesario que las mantengamos vivas en nuestros corazones, recordándola constantemente, esa fidelidad y ese amor hacia Cristo Jesús nuestro Señor. Pedro mismo dijo después en sus epístolas: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque las conocéis. Somos muy propicios a olvidar lo que sabemos. Por tanto, debemos considerar que cualquier cosa que sabemos solamente nos aprovecha mientras la recordamos a propósito. Pedro cayó lastimosamente, pero por el arrepentimiento se levantó muy aprisa. Una mirada de amor de Cristo quebrantó su corazón, haciéndolo derramar lágrimas. Sabía que el arrepentimiento era la llave del reino de la gracia. En una ocasión su fe fue tan grande que anduvo sobre el mar de agua para venir a Cristo. Ahora su arrepentimiento es tan grande que sus ojos derraman un mar de lágrimas.
porque se va alejando de Cristo. Una tradición dice que su faz se entristeció de tal modo que se hizo un llorante anónimo y que su faz era constantemente cruzada por lágrimas. Apenas había tomado el veneno de la negación cuando lo vomitó. Apenas había tomado la serpiente del pecado cuando lo transformó en una vara para apalear su propia alma con remordimientos por haber pecado contra una tan clara luz y un amor tan fuerte y los dulces descubrimientos que había hecho del corazón de Cristo a su favor. San Clemente cuenta que Pedro se arrepintió de tal modo que toda su vida después, cuando oía el canto de un gallo, caía de rodillas y lloraba amargamente, pidiendo perdón a su Señor. Oh almas, podáis pecar fácilmente como los santos, pero podáis arrepentiros como los santos. Muchos mencionan el pecado de David y de Pedro como excusas para sus debilidades, pero no pueden arrepentirse como David y Pedro. Por eso es muy importante que usted y yo realmente entremos en esa armonía para decirle al Señor: perdóname, porque no sé lo que estaba haciendo. Los antiguos griegos pensaron que la memoria de las cosas sería tal motivo de tortura en el mundo venidero, que pusieron entre los dos mundos las aguas de Leticia, el río del olvido. Pero los creyentes en Cristo no necesitaban un río de olvido en las riberas del Eliseo. El Calvario está allí y eso basta. Amado Jesús, te damos gracias por este mensaje en la cual nos llamas a que cada día lloremos con lágrimas de arrepentimiento para un día, cuando tú nos encuentres en el caminar de esta vida, cuando lleguemos a la casa del Padre, nos recibas con alegría, porque vistes de corazón nuestro arrepentimiento. Que el poder precioso de tu sangre y de esa fuerza del Espíritu Santo que se derrama sobre los creyentes sean los motivos para animarnos a seguirte sin miedo, a ti, oh mi amado Jesús. Y recibimos la bendición trinitaria y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Que tengáis un hermoso día y que el Señor, en esta meditación de este versículo, nos haga ver realmente el gran amor que tiene sobre nosotros y que Él nos mira con dulzura a pesar cuando caemos en pecado o lo negamos. Que tengáis un buen día, querido hermano y hermana, y que Dios te acompañe en este hermoso día, que es día de reflexión, día de arrepentimiento, día de volver a caminar con Cristo. Amén, amén, aleluya. Con cariño, un amigo, un hermano, un servidor de ustedes, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Arquidiócesis de Miami.